Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos niños y niñas del tercer grado, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en Aprendo en Casa. En las actividades anteriores te has informado sobre qué celebramos y conmemoramos en el Bicentenario. Hoy, para conocer más, tendrás la oportunidad de leer una leyenda que forma parte de la identidad cultural de nuestro país. Ya estamos semana 35, día 5. ¿Cuál será nuestra actividad? Leemos una leyenda para conocer nuestras tradiciones. El área, comunicación. Los recursos que utilizaremos. Nuestro cuaderno de trabajo comunicación 3, páginas 109 hasta el 114. Nuestro portafolio con los trabajos realizados, nuestro cuaderno, lápiz o lapicero. Nuestra meta para el día de hoy es leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y para emitir opinión a partir de la información. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Establecer tu propósito de lectura. Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto y considerar información del texto para emitir una opinión. A continuación te presento el texto. Observa detenidamente las imágenes que se presentan, dialoga con un familiar al respecto y responde oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? En el título habla de qué será el tema y la imagen es una representación del tema para una mejor comprensión. Faylock y el mar caliente de Lambayeque. ¿De qué crees que se trata este texto? Según lo que estamos observando, trata de Faylock y el mar caliente de Lambayeque. ¿A qué lugar corresponden estas imágenes? A las playas de Lambayeque. ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Para conocer la leyenda de Faylock y el mar caliente de Lambayeque. ¿Qué actividades crees que realiza el personaje del texto? Lo que estamos observando, el personaje está pescando. ¿Quiénes desarrollan esta actividad? Los pescadores. Ahora, escribe tu propósito de lectura. Leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. Leemos una leyenda para conocer nuestras tradiciones. Antes de la lectura, lee lo que dice Lili, luego responde oralmente las preguntas del esquema. En este libro he encontrado un texto que se llama Faylock y el mar caliente de Lambayeque. Es la primera vez que encuentro algo así. Voy a leerlo para saber de qué trata. Faylock y el mar caliente de Lambayeque. ¿Has oído alguna vez esta leyenda? ¿Conoces alguna leyenda? Quizás has leído El toro encantado, El señor de Chacos, El Tunchi, Los hermanos Ayar, La leyenda del lago Titicaca, La leyenda de Pachamama, El niño encantado. ¿Te gustaría conocer esta leyenda? ¿Por qué? Vamos a leer Faylock y el mar caliente de Lambayeque. Cuentan los pescadores que hace muchos siglos en Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Nadie sabía nada de él, pues todo el tiempo se la pasaba pescando y cuando llegaba a la orilla de la playa desaparecía. ¿Qué cuentan los pescadores sobre lo que sucedió en Lambayeque? Bien, cuentan los pescadores que hace muchos siglos en Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Un día, los pescadores notaron que cuando este poblador aparecía, se escuchaba un rumor en las olas como si dijera, Faylock, Faylock, y así fue como los pescadores lo bautizaron. ¿Quién es Faylock? Bien, Faylock es un poblador mochica.
Los pescadores lo bautizaron de esa manera porque escuchaban que decía Fayloc, Fayloc. Una mañana se vio a Fayloc en la isla Lobos de Tierra. Había llegado hasta allí con un poco de dificultad, pues se enfrentó a un grupo de ballenas que golpearon muy fuerte su barca pequeña. En esta isla, Fayloc pescó y pescó hasta que capturó a un pez de gran tamaño. Este gran pez llamado Perico era un mágico animal que por encargo del dios mar conducía a un grupo de peces hacia las playas de Lambayeque. Cuando Fayloc vio que había capturado al pez Perico, se sorprendió y pensó que quedándose con él podía apropiarse del grupo de peces que lo seguía. ¿Por qué Fayloc quería atrapar al pez Perico? Claro, porque él pensó que quedándose con él podía apropiarse del grupo de peces que lo seguía. El pez Perico, al verse capturado, envió rápidamente una señal de auxilio al dios mar. El dios mar, enfurecido por lo que había hecho Fayloc, decidió calentar sus aguas y elevar vapor al cielo hasta hacerlo llover. Asustado, Fayloc soltó al pez y huyó hacia los acantilados, donde desapareció. El pez Perico pudo entonces proseguir su camino y llevó a los demás peces hasta la playa de Lambayeque para que los pobladores locales pudieran alimentarse con ellos. Luego de un tiempo, el dios mar convenció a las demás fuerzas de la naturaleza de que cada cierto tiempo debía calentarse el mar y llover para traer de vuelta a su amigo el pez Perico y con él a otras especies marinas para alimentar a la población de Lambayeque. Escrita así la historia, los pobladores y pescadores han tenido que acostumbrarse desde tiempos muy antiguos a soportar este inesperado cambio climático. ¿El cambio climático del que habla esta leyenda en verdad ocurre? Claro, porque cada cierto tiempo debía calentarse el mar y llover para traer de vuelta a su amigo el pez Perico y con él a otras especies marinas para alimentar a la población de Lambayeque. ¿Cómo se llama? Cambio climático. Y así, ¿alguna vez observan peces a lo largo de la playa de Lambayeque? Muchos aseguran que estos peces eran de Fayloc, el pescador misterioso a quien por egoísta el dios mar una vez más le dio otra lección. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2008. Fayloc y el mar caliente en Lambayeque. En mitos y leyendas del agua en el Perú. El texto que has leído es una leyenda. Esta es una narración popular que se transmite de forma oral y que cuenta hechos reales o imaginarios con elementos fantásticos de la cultura de los pobladores. Después de la lectura, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué la gente llamó Fayloc al pescador misterioso? Porque cuando este poblador aparecía, se escuchaba un rumor en las olas como si dijeran Fayloc, Fayloc. ¿Por qué Fayloc pasaba todo el día pescando? Porque quería apoderarse de todos los peces del mar. ¿Qué significa enfurecido? Escribe el significado con tus propias palabras. Aquí te coloco algunos sinónimos de la palabra enfurecido. Provocar, irritar, desafiar, incitar, molestar, entre otros. En la leyenda, ¿cómo era Fayloc? Fayloc era un pescador misterioso a quien por egoísta el dios mar le dio una lección. Vamos a leer y completar con las palabras que corresponden según el texto. Fayloc era un pescador misterioso que se pasaba todo el día pescando porque quería capturar a todos los peces del mar de Lambayeque. Lee las siguientes preguntas y responde. Si tú fueras el dios mar, ¿hubieras hecho lo que él hizo para liberar al pez Perico de las manos de Fayloc? ¿Por qué? ¿Qué opina de la actitud de Fayloc?
Lee con un familiar lo que dice Ana. Intercambien ideas y elijan una respuesta a la pregunta planteada. Toda leyenda busca explicar el origen de algo, río, pueblo, cerro, etc. ¿Qué trata de explicar la leyenda de Failoq y el mar caliente en Lambayeque? ¿Que los pescadores deben soportar los cambios climáticos? No, ¿verdad? ¿Que los pescadores del Lambayeque usan caballitos de totora para pescar? No. ¿Que después de un cambio de clima llegan peces a la costa de Lambayeque? Claro que sí. Busca en la biblioteca en tu casa. También puedes pedirle a un familiar que te cuente alguna. Lee y marca con una X si realizaste lo que se te indica. Localicé información presentada en el texto. Identifiqué qué trata de explicar la leyenda. Opiné acerca de cómo era Failoq. Expresé el significado de las palabras. Ahora invita a un familiar y coméntale sobre los hechos que suceden en la secuencia de la leyenda. Apóyate en las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurren los hechos de la historia? En el mar de Lambayeque. ¿A quién bautizaron los pobladores como Failoq? ¿Por qué? A un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces. ¿Cuál era la intención de Failoq? ¿Por qué fue castigado? Porque quería apoderarse de todos los peces, por eso fue castigado, por egoísta. ¿Por qué cada cierto tiempo se calientan las aguas del mar y llueve? Bien, por el cambio climático. Recuerda tu meta de aprendizaje, leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. Responde, ¿qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste durante la actividad? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno, luego reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. ¿Establecí mi propósito de lectura? ¿Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto? ¿Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto? ¿Expliqué con mis propias palabras para qué se ha escrito el texto? Y consideré la información del texto para emitir una opinión. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de enviar tus evidencias. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos el lunes. Cuídense.